La clase pasada habíamos estado platicando de la revolución y de cómo fue el proceso por el que finalmente Porfirio Díaz deja de ser presidente de México y finalmente toda la serie de eventos que transcurrieron, la lucha de facciones que hubo entre ellos y obviamente todo el conflicto, cómo se desarrolló, cómo afectó a la gente y que finalmente va a concluir para muchos con la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, aunque sabemos que después ya siguieron peleándose durante un tiempo más. Cuando acaba el movimiento en sí, el que queda como gran ganador del conflicto va a ser Álvaro Obregón, quien incluso se encarga de eliminar a Venustiano Carranza de la jugada, para finalmente convertirse él en el gran líder victorioso de la revolución. A partir de ahí va a empezar el periodo en el que los liberales van a tener el control político del país, sobre todo los revolucionarios que quedaban y que van a ser quienes van a mandar durante los siguientes años en México. El siguiente periodo que nosotros vamos a encontrar de manera inmediata es el Maximato. Vamos a hablar un poquito de él y de cómo fue, porque además va a desatar también otro conflicto armado en México, ¿ok? Vamos allá. Vamos a ver primero los antecedentes que hay a este periodo del Maximato. Obviamente ya les comenté la promulgación de la Constitución de 1917, la presidencia de Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón va a empezar a establecer una política completamente tendiente a justificar todo el movimiento revolucionario. Porque, como habíamos comentado en la clase anterior, la gente tenía la sensación de que el movimiento realmente había sido una lucha entre líderes y que no había perseguido de manera lógica una serie de derechos y una búsqueda de libertades por parte de los ciudadanos, sino que realmente en el hecho, porque una cosa es que la Constitución dijera lo contrario, en el hecho es que aún no se sentía el producto de la revolución. Mucha gente había perdido a su familia, a seres queridos, habían visto tanta violencia, tanto sufrimiento, y de manera inmediata no se sentía los resultados de ello. La Constitución de 1917, aunque ya estaba escrita, tardaría muchísimos años en poder establecerse y en poder gestarse todos esos cambios que supuestamente tenía escritos. Pero Álvaro Obregón empezaría a tratar de establecer más leyes que permitieran cambios que hicieran sentir a la población que la lucha había tenido un sentido. Y sobre todo, van a empezar a crear un sistema en el que el poder se va a estar moviendo a través de la elección, pero no de la elección pública, es decir, no a través del voto de la gente, sino a través de lo que el presidente decide. Es decir, es el presidente el que va a decir quién va a seguir en el poder. Comienza lo que algunos llaman literalmente como la dedocracia. Es decir, hay un elegido y ese es el que tiene que seguir. ¿Por qué? Porque así lo dispuso el que está gobernando. Álvaro Obregón va incluso a violentar por completo la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque su periodo acaba en el 24 y él va a dejar a Plutarco Elías Calles como el siguiente en la línea, porque les digo, comienza esta etapa de la dedocracia, de andar eligiendo al sucesor no por el voto público, sino únicamente por designios del presidente en turno. Y Plutarco Elías Calles solamente va a ser un presidente de transición, o eso era lo que supuestamente Álvaro Obregón buscaba, porque en realidad Álvaro Obregón buscaba exactamente lo mismo que buscaban todos los políticos una vez que llegan al poder, y es permanecer en él la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Pero obviamente no lo puedes hacer de manera inmediata porque te van a empezar a criticar, sobre todo después de que venimos de una guerra y de un movimiento armado que supuestamente iba en contra de los movimientos antireeleccionistas. Entonces, Plutarco Elías Calles le va a suceder en el poder y Plutarco Elías Calles, siguiendo esta misma tendencia de Álvaro Obregón de crear leyes que justifiquen y que además le digan a la gente que la revolución tuvo algún sentido, va a crear una ley que se llama la Ley Calles. Fíjense, la Ley Calles es una ley en la cual va a colocar una serie de lineamientos al clero. Es una ley bastante fuerte porque coloca impuestos al clero,
le quita de sus bienes, les quita que ellos puedan hacer ceremonias públicas, les pone que tengan a fuerzas que pagar por hacer las ceremonias públicas, manda a que todos los sacerdotes para poder hacer oficio, o sea, para poder hacer misas, tengan que tener un certificado médico. Es decir, hay una serie de cosas ahí que obviamente van a afectar de manera muy fuerte al clero, porque básicamente iba contra ellos, porque además empieza a surgir esta idea en los años 20 por parte del gobierno de que gran parte de las desgracias de este país han sido por la religión. Entonces, había que cambiar eso, había que sacudirse al clero de encima y nada mejor que una ley para poder hacerlo. Esto va a molestar muchísimo al clero porque obviamente se ven atacados directamente en absolutamente todo, y va a gestar la molestia de los sacerdotes, quienes se van a referir al gobierno casi casi como un autoritarismo, como una dictadura, y van a empezar a motivar a la gente para que se rebele contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. La ley Calles, que obviamente, les repito, busca atacar directamente al clero para que ellos paguen impuestos, para que se hagan exámenes médicos, etcétera, 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 es muy violenta para la religión. Y es muy curioso porque hubo casos donde mucha gente iba a las iglesias, y hablo de gente que era partidaria de la ley, para que los sacerdotes hicieran exámenes médicos. Obviamente los sacerdotes se negaban a hacerse estos exámenes porque ellos decían que no tenían por qué hacérselos, porque ellos eran hombres de Dios, ¿sí? Y porque no tenían que obedecer esa ley. Pero hubo casos de gente que los sacó a la fuerza de las iglesias para llevarlos a que hicieran exámenes médicos, para encontrar que muchos de estos sacerdotes tenían enfermedades venéreas. Imagínense ustedes qué cosa. Se supone que no tendrían por qué tenerlas, pero las tenían. Entonces, causó mucha sensación ese tipo de noticias, porque empezaba a denotar que entonces los padres a lo mejor podían estar haciendo actos turbios e ilegales, utilizando la religión como vehículo. Entonces, la sociedad mexicana empezó a dividirse en dos sectores: los que se encontraban a favor de la ley Calles y que lo veían como un progreso, producto de la revolución además, y quienes estaban en contra de la ley Calles. ¿Por qué? Porque lo veían obviamente como una violencia contra la religión y contra los sacerdotes, contra el clero, que además ustedes recuerden que vivimos en un país que es altamente religioso, o imagínense, si ahorita estamos hablando de que ya hay más religiones y hay un poquito de opinión al respecto libre. En aquel entonces pues era muchísimo más cerrada la cuestión del pensamiento religioso. Entonces se dividió en dos la sociedad. Y esto va a empezar a crear una situación de diferencias, de inestabilidad social entre la gente que estaba a favor del clero y la gente que estaba en contra del clero y a favor de la ley Calles. Hacia 1927 se le ocurre a Plutarco Elías Calles cambiar la Constitución por instrucciones de, obviamente, del que había sido antes presidente, que era Álvaro Obregón. Y la situación que se va a presentar es que se hace esta reforma para quitar de la Constitución de 1917 el que no se pueda reelegir un presidente. Fíjense nada más. Supuestamente, el fin de la revolución había sido colocarlo del sufragio efectivo, la no reelección, todo ese tipo de cosas. Y ahora, a unos años después, se estaba otra vez cambiando para que pudiera volver a reelegirse a un presidente. Vean ustedes nada más, para que vean que los mismos revolucionarios traicionaban incluso su propio discurso. ¿Con qué fin? Con el fin de que Álvaro Obregón pudiese volver a ser presidente de México. La única situación que se puso en la Constitución es la siguiente: que puedes volver a ser presidente de México, pero no dos veces seguidas. Es decir, tienes que dejar que haya un presidente nuevo y luego ya puedes volver a contender. Pero vamos, a final de cuentas te estás reeligiendo. Entonces, Álvaro Obregón va a reelegirse de esta manera en 1928, pero desafortunadamente no va a poder gobernar porque así que los mismos ciudadanos, pero no los ciudadanos que estaban en contra de la reelección, sino los ciudadanos que estaban en contra de la ley Calles,
ese grupo religioso que estaba a favor de los sacerdotes, lo ven a él como parte del problema y de los enemigos del clero y deciden matarlo. En el Parque de la Bombilla, mientras está desayunando, llega un fanático religioso y explota una bomba volando a Álvaro Obregón y acabando quizás con el último de los más grandes revolucionarios que quedaban. Porque muerto Villa, muerto Zapata, muerto Carranza y ahora muerto Obregón, pues se murió el último gran ícono de la revolución que quedaba y ahora todo el control iba a quedar justamente sobre Plutarco Elías Calles, que era el heredero de todo el poder en México. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, si lo tienen me dicen, ¿sale? Y entonces comienza el periodo que se llama el Maximato. Miren ustedes, el Maximato se le conoce así al periodo en el que Plutarco Elías Calles va a manejar la política mexicana. Es decir, él va, mediante sus decisiones, a elegir quién es presidente de México siempre. Es el jefe escondido, es el que mueve los hilos aún sin ser presidente, es el que decide todo, la política en México, aun cuando él no tiene un cargo oficial. Por eso se le llama el jefe máximo, por eso se le llama maximato a este periodo. Y él se va a encargar de colocar a toda la gente en el poder, desde Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, hasta Abelardo Rodríguez. ¿Sí? Es acá, en este periodo, cuando finalmente se va a desatar lo que se conoce como la Guerra Cristera. Ya hablaremos nosotros de eso. Pero son tres presidentes los que a final de cuentas abarcan el maximato: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, con pequeñas aportaciones, si lo quieren ver así, durante sus mandatos, ¿no? Como la autonomía de la universidad, como la Ley Federal del Trabajo, como que se estableció un salario mínimo en México, cosas que tenían que imponer, que colocarse porque la misma Constitución lo señalaba. O sea, la Constitución decía que tenía que haber una Ley Federal del Trabajo. Pues bueno, pues se hizo la Ley Federal del Trabajo. Dentro de la Ley Federal del Trabajo venía lo del salario mínimo, pues tenía que establecerse el salario mínimo. Es decir, fueron aportaciones que la misma Constitución te iba pidiendo, pero que al final de cuentas se dieron, no las vamos a negar. Son tres mandatos en los que además se va a empezar a establecer el socialismo como una forma de educación y de gobierno. Estamos hablando de que México durante este periodo es un país socialista, cosa que además a nuestros vecinos del norte no les va a gustar para nada, porque hay que recordar que ellos están enemistados con la idea del socialismo. No les parece una forma de gobierno funcional, no les parece sobre todo una forma de gobierno útil para los fines liberales y capitalistas americanos. Entonces, que México fuese un país socialista es algo que no les va a agradar mucho, pero vamos, no tenían de otra. Entonces, durante estos tres gobiernos, México se va a establecer como una nación con una tendencia completamente social. Y estamos hablando de que se empiezan a construir clínicas en el país, se empieza a desarrollar un sistema educativo, se empieza obviamente a buscar crear instituciones que puedan respaldar lo que la misma Constitución se puso, como lo del trabajo, como lo de la educación, como lo del reparto agrario, en fin, todas esas cosas que empiezan a darse, que son positivas, pero que empiezan a caer en un extremo muy interesante. ¿Por qué? Porque en toda esta perspectiva socialista, ustedes saben que el socialismo tiene como uno de sus grandes enemigos la religión. Entonces van a atacar de manera muy fuerte al clero, que había comenzado con la ley Calles y que va a continuar durante estos mandatos hasta el 29 y que va a desentonar justamente en la guerra que se llama la Guerra Cristera. Te escucho, Fernanda. Sí, profe. Bueno, es que desde ese tiempo a mí nunca me ha quedado claro la diferencia entre socialismo, capitalismo y comunismo. ¿Cree que la pueda explicar un poco? Mira, el capitalismo, como te lo dice la palabra, se mueve en base al dinero. El capitalismo es una forma de gobierno y sobre todo más que nada es una forma económica, porque en realidad es eso, Fernanda, donde los mercados son libres y donde lo que se mueve y lo que toma los destinos de la economía es el manejo del dinero. ¿En qué sentido? En que las políticas económicas son completamente permisivas hacia un sentido de que cada quien puede administrar el dinero
de la mejor manera posible para sus fines e intereses empresariales. Por eso se dice economías liberales. ¿Por qué? Porque las políticas no están controladas, ni las inversiones están controladas, y las administraciones son más libres. Por ejemplo, en un capitalismo, Fernanda, tú puedes tener básicamente múltiples negocios de diferentes ramos, y tú puedes tener muchas empresas de diferentes tipos, y puedes manejar tu dinero de la manera que mejor te convenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un libre mercado y hay una libre economía. Por eso es que para los americanos esa es la forma mucho más útil, porque es la que permite un mayor crecimiento económico, si tú tienes la capacidad de atraer inversión, ¿sí? El socialismo es una forma de administración política, en donde toda la economía y todas las cuestiones políticas van tendientes hacia lo social. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, las políticas en el capitalismo van hacia que tú de manera individual puedas impulsar tu economía. En el socialismo no. En el socialismo la economía va dirigida hacia el beneficio del grupo, ¿sí? Es decir, mientras en el capitalismo tú puedes tener, por ejemplo, múltiples negocios, por ejemplo, puedes tener una carnicería, una pollería, puedes tener a lo mejor una tienda de abarrotes, porque te lo permite la economía y la política del capitalismo. En el socialismo no. En el socialismo eso se considera negativo por una razón, porque le estás quitando oportunidades a otros de poder tener negocios en un rubro, porque estás abarcando tú diferentes ramas. Entonces, como eso daña al grupo, la política en el socialismo, que van tendientes a que lo principal sea el grupo, te diría, la economía es que tú solamente estés en un solo rubro de negocio, nada más en uno. ¿Por qué? Porque si te expandes a otros, le estás quitando oportunidades a los demás. Eso, por ejemplo, es una política económica social. ¿Ok? ¿Cuál es el punto para que tú lo puedas entender en el capitalismo? Las cuestiones van dirigidas hacia lo individual. En el socialismo lo que impera es el grupo. Entonces, la mayoría de las políticas van dirigidas hacia el beneficio del grupo, no hacia el beneficio del individuo por sí mismo, cosa que en el capitalismo sí. En el capitalismo tú puedes ser tan rico, dijeran los americanos, de acuerdo a cómo manejes tus inversiones, a qué tanto manejes tu dinero. Por ejemplo, ustedes han escuchado mucho esa frase de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que es una frase que suelen decir los capitalistas, que además no es del todo correcta, porque el capitalismo se basa obviamente en la aglomeración de capital de manera individual, lo que hace que muchas otras personas a niveles bajos ya no puedan tener oportunidades. Pero bueno, eso ya es entrar muy a fondo dentro de lo que es el capitalismo. Pero en el socialismo lo que se busca es que todos tengan, por así decirlo, las mismas oportunidades económicas y sociales, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos que, y eso es un ejemplo para que tú más o menos puedas entender la diferencia también, Fernanda, que allá la seguridad médica tú la pagas. ¿Qué sentido? En que tú, aunque entres a trabajar a una empresa, ¿sí? La empresa solamente te va a pagar una cantidad del seguro médico. Por ejemplo, que te cubra nada más hasta gripes y enfermedades comunes. Pero si tú quieres, por ejemplo, una operación dental, un tratamiento contra el cáncer y todo eso, eso ya no lo cubre la empresa. Eso lo tendrías que pagar tú, de tu dinero. Por eso mismo, trabajas para que tengas capital y puedas pagarlo con tu dinero. Entonces tú te tienes que contratar un seguro médico. Ese seguro médico que tú estás pagando ya con tu propio dinero, ya te va a cubrir todas las demás enfermedades. La empresa solo te va a cubrir hasta un punto. ¿Por qué? Porque así funcionan las políticas capitalistas. En cambio, en las políticas sociales, todo mundo tiene derecho a una salud, por lo tanto, el seguro debe proteger absolutamente todas las enfermedades de todos los tipos para que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades en el sentido de la salud. O sea, uno va enfocado a qué? A la gente y a que todos estén en las mismas condiciones, y el otro va a que hasta dónde vas a llegar de acuerdo hasta donde dé tu capital. No sé si más o menos me entendiste en esos dos antes de que hable del comunismo. Sí, sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, el comunismo es una variante del socialismo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ahí trabajas en base a la industria comunitaria. Es acá donde se da la confusión. ¿Por qué? Porque el socialismo va más tendiente hacia políticas, ¿sí? Mientras en el comunismo se va completamente sobre la administración del dinero.
Es acá donde entra mucho esa idea de que si tú tienes algo, se lo tienes que dar a tu vecino porque tú ya tienes. Eso, por ejemplo, es una política económica comunista. Mientras en el socialismo es que todos tengan las mismas oportunidades, todos puedan tener los mismos chances de poder crecer, de poder convivir, de poder tener acceso a la salud, a la educación. En el comunismo sí ya es que la industria y el mercado es completamente en función del grupo. Entonces, obviamente para los capitalistas el comunismo es todavía peor. ¿Por qué? Porque mientras en el capitalismo tú puedes tener un libre mercado, el comunismo, el mercado está controlado por el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son ellos los que deciden hasta dónde puedes invertir como empresario, hasta dónde puedes llegar como empresario y que incluso si te estás acaparando riqueza, se pueda repartir tu riqueza. ¿Por qué? Porque el fin es la comunidad. Es decir, es un poco como el socialismo, pero completamente ubicado hacia lo económico. Para que tú me puedas entender, por ejemplo, China es un país socialista, ¿sí? Porque tú puedes ser socialista y capitalista, aunque tú no lo creas, Amanda. ¿Por qué? Porque el socialismo es una política completamente social, basado en aspectos sociales. Entonces, China, por ejemplo, es socialista porque sus políticas van ayudando a su pueblo, a que todos tengan las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Pero su política económica es capitalista. Dejan el libre mercado y que tú puedes aspirar a llegar hasta donde tú quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sus políticas internas a nivel social son de carácter socialista, ¿sí? Por eso es que pueden existir ciertos países socialistas con una economía capitalista. Para que me entiendas y para que quede más claro, el capitalismo es un modo económico, el comunismo es un modo económico, el socialismo es un modo de políticas. ¿Sí? No tiene que ver tanto con lo económico, sino más con las políticas con las que se rige tu grupo de personas. Por ejemplo, cuando decimos nosotros que Abelardo Rodríguez puso que la educación fuese socialista, ¿a qué se refiere esto? A crear una serie de educaciones o de formaciones educativas que le enseñaran a la gente, a la población mexicana, a ser mucho más sociales, mucho más igualitarios, mucho más tolerantes, a trabajar en grupo. A eso se refiere el socialismo. Va más a las políticas con las que se rige un Estado que a lo económico. Si tú quieres llevar el socialismo a lo económico, es ahí cuando se convierte en comunismo, que el comunismo está completamente opuesto, ahí sí, al capitalismo. No sé si quedó un poquito mejor, Fernanda. Si no, te lo vuelvo a explicar, ¿eh? No pasa nada. No, sí, ya me quedó mucho más claro, pero Sí, sí. obviamente, si tú lo quieres ver de una forma, el comunismo, ¿sí? Es como producto del socialismo, solamente que llevado al económico. Por eso es que choca directamente con el capitalismo, porque obviamente son formas opuestas. Mientras en el capitalismo la economía es completamente libre, en el comunismo la economía es rígida y es cerrada, ¿sí? Porque la controla completamente el Estado. Ahí no hay nada de libre competencia ni nada de esas cosas, no, todo está muy, muy, muy cerrado. Y el socialismo simplemente es una forma política y de manejo social, ¿sí? Que usualmente, y como tú bien lo comentas, se confunden. ¿Por qué? Porque parecen todos lo mismo. Porque en realidad el socialismo y el comunismo podría decirse que son muy parecidos, solo que uno se enfoca en lo económico y otro se enfoca en las políticas que rigen a un Estado. ¿Sale? Por eso digo, puede haber estados socialistas con economías capitalistas. Como digo, por ejemplo, el caso es China, es el caso, por ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene ciertas políticas sociales, pero son mínimas. La mayoría de sus políticas se guían por el capital, ¿ok? Porque el capitalismo también puede ser un modelo social. ¿Sale? Ya está. Si tienes Gracias. alguna otra duda, pues ahí me dices, órale. No, ya quedó claro. Gracias. Órale, pues. Entonces, en ese momento, obviamente, México estaba adoptando la forma social y es así que empiezan a crearse escuelas, que empiezan a crearse hospitales, que empieza a establecerse todo eso. Y obviamente, dentro de las políticas sociales, lo que se ve de manera muy negativa es la religión, porque se cree que la religión controla a las masas, lo cual es cierto, controla a las masas. Entonces, para los socialistas que buscan comunidades igualitarias y todo este tipo de cosas, pues la religión está muy mal vista. Entonces empiezan a atacarla con la ley Calles, con este tipo de cosas, y va a provocar justamente lo que se llama como la guerra cristera, ¿ok? Que no va a ser una guerra muy larga, también hay que decirlo, en gran medida porque lo que hizo el gobierno
fue modificar la ley. ¿Para qué? Para ya no ser tan pesado con el clero. ¿Ok? Si tienen alguna duda, díganme y me detengo. Si no, pues ya continúo, ¿va? Fíjense, 3 años de guerra, que para los años que fue la revolución esto no es nada, ¿no? Hay que decir que la guerra cristera tiene diferentes causas. Obviamente ya platicamos la primera de ellas, que es la de Calles, donde se mete directo con la religión, pero también tiene raíz en algo que se llama el nacionalismo revolucionario. ¿Qué es el nacionalismo revolucionario? Miren, cuando los revolucionarios finalmente ganan y se establece los gobiernos de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, y comienza esto del maximato que les estoy comentando, había que convencer a la gente de que la revolución era casi como la cura a todos los males. Para eso, tuviste que vender y reconstruir la historia del país. Es decir, crear toda una versión de la historia donde todo vaya a que la revolución es el momento cúspide y de que marca la diferencia en México. Entonces, la historia de México se transforma y empezamos a encontrar culpables porque toda historia debe tener malos. Y es entonces cuando se empieza a culpar al extranjero de todas las desgracias del país y a la religión de todas las desgracias del país. Es acá cuando empieza a construirse esa historia de que México es pobre porque los extranjeros han saqueado las riquezas del país, porque los españoles vinieron y conquistaron. Todo eso que nosotros hemos escuchado es parte del nacionalismo revolucionario, porque lo que ellos quieren decir es, México estaba muy mal antes de la revolución por culpa de los extranjeros y de la religión, y ahora, con la revolución, tras la revolución, estamos castigando al extranjero, estamos castigando a la religión, porque ellos fueron los culpables de todas las desgracias. El nacionalismo revolucionario es toda una vertiente cultural que se va a encontrar en todo, en la música, en la pintura, en la danza, en todo se va a encontrar. ¿Por qué? Porque es mandar un mensaje a la gente, es convencer a la gente de que la revolución es la cura de todos los males de este país, que ha tenido como grandes culpables a la religión y al extranjero, sobre todo a ese extranjero español que vino y saqueó, sobre todo a ese, ¿no? Entonces, eso va a provocar que mucha gente cuando salga la ley Calles, que la ley Calles obviamente ataca a la religión, pues la van a apoyar, porque la ven exactamente como eso, como la causa de todos los males. Entonces, que la ley Calles castigue a los sacerdotes, que castigue al clero, lo ven como algo positivo, como parte del progreso, ¿me entienden? Y empiezan a atacar al clero de manera muy fuerte. Y obviamente en el lado opuesto, pues tenemos a todo el fanatismo religioso que ha habido en México desde la Nueva España y que obviamente sobre todo, y hay que decirlo, que en ese entonces se encontraba sobre todo muy arraigado en la gente de clase baja, porque como un ataque exagerado hacia sus creencias, ¿no? Finalmente, todo esto va además acompañado porque estaba de moda el socialismo, que ahorita ya platicamos un poquito de en qué consiste. Bueno, pues como era lo que estaba de moda a nivel mundial, la mayoría de los países estaban adoptándolo y de ahí que también los americanos van a tratar de hacer todo un movimiento para contrarrestarlo, porque salían y salían cada vez más países socialistas, sobre todo en los países latinoamericanos, porque, a ver, y esto también es para que ustedes lo entiendan, supongan ustedes que hay una ideología que te dice, oye, tú no tienes atención médica, bueno, es que es responsabilidad del gobierno darte servicio médico. Es que yo no tengo dinero para educarme, es que es responsabilidad del gobierno educarte. Es que yo no tengo trabajo, es que es obligación del gobierno darte trabajo. No es tu culpa que seas pobre, es culpa de tu gobierno que no tienes educación, es culpa de tu gobierno que no tienes atención médica, es culpa de tu gobierno que no tienes oportunidades y que no tienes una formación educativa buena. Díganme si no, eso te lo compra cualquier país pobre de Latinoamérica. Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque todos están amolados, todos vienen de situaciones económicas difíciles. Entonces es obvio que la mayoría de la gente de Latinoamérica encuentra en el socialismo una serie de ideologías y de políticas maravillosas que parecen la cura a todos los problemas. Obviamente los países capitalistas con dinero
no les parece así porque ellos tienen otra versión de pensamiento. Si no obtienes una educación buena, es porque no le chambeas, es porque realmente no te esfuerzas. Es que no tengo un buen seguro médico, es porque no trabajas lo suficiente para pagarte un buen servicio médico. Es decir, en el concepto capitalista, todo gira en torno a ¿qué? A tu capacidad de tener producción, de tener recursos. Obvio, para los países pudientes eso es útil y funcional, porque la idea es, vas a llegar hasta donde tu capital te dé. ¿Qué tan bueno y qué tan exitoso vas a ser? De acuerdo hasta donde llegue tu capital. Por eso en Estados Unidos el éxito se mide en base a la riqueza. Bueno, y eso y también acompañado de su creencia calviniana que tienen. Los que vayan para inglés, ¿ok? Pero ellos tienen esa idea muy metida en su mente. ¿Vas a llegar hasta dónde? Hasta donde tu capital te dé. ¿Qué tan exitoso eres? Hasta donde tu capital te dé. ¿Qué tan buena escuela te vas a conseguir? Hasta donde tu dinero te dé. ¿Por qué no tengo una buena educación? No es por culpa del gobierno, es por culpa de que tú no has sabido progresar en el sistema. Así es como funciona en el capitalismo. Y les repito, para los países con buen capital es funcional. El problema es para los países latinoamericanos que se encuentran en una situación bastante caótica en ese sentido, la idea del socialismo es maravillosa y es por eso que entra con mucha fuerza en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque te habla de justamente eso. No, es que no es tu responsabilidad, es responsabilidad de tu gobierno. Tu gobierno es el que se las tiene que ingeniar para darte educación, para darte trabajo, para darte absolutamente toda la atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te va a llevar a un nivel mayor cuando surge el comunismo. ¿Por qué? Porque va acompañado. Si el comunismo es un producto del socialismo, una subcultura, si lo quieren ver de esa manera, pues es obvio que va a ser adoptada también por todos los países latinoamericanos. Como era muy popular a nivel mundial el socialismo, pues esta idea de atacar a la religión, que ves parte de las ideas que tiene el socialismo, va a hacer que la ley Calles y que la lucha contra el clero tome mayor fuerza. Entonces, así quedan las causas. Se las expliqué para que ustedes puedan tener un poquito de mejor manera por qué se dio todo esto, por qué se dio esta lucha entre gente religiosa y entre gente que veía el combatir a la religión como algo positivo, como un progreso dentro de México. Y que todavía lo hay, ¿eh? Ustedes pueden ver en Facebook, hay mucha gente que justamente le ataca muy duro a la religión y dice cosas muy feas de la religión y se dan golpes durísimos entre la gente que cree y la gente que no cree, porque es parte de también de una naturaleza humana, el que cree va a defender obviamente sus creencias y el que ve eso como algo negativo lo va a atacar con todo, ¿no? Y así teníamos dos bandos, los que eran los cristeros, como se les llamaba usualmente, y teníamos los federales, que básicamente era la gente de gobierno y la gente que estaba apoyando la idea de gobierno porque lo veía como un progreso, ¿ok? Tenemos entonces a los cristeros, que les repito, la mayoría de la gente que se dedicaba a las cuestiones del campo y ese tipo de situaciones, que hay que decirlo, era la gente de clase baja, pues era la mayoría de la gente cristera. Entonces, eran los que apoyaban a los sacerdotes, a la religión y que veían de forma muy negativa lo que se le estaba haciendo justamente al clero, ¿no? Todas esas imposiciones, todas esas violencias con las que llegaban y sacaban a los sacerdotes para que se hicieran exámenes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que había, curiosamente, líderes revolucionarios que habían quedado, pero de esos que no eran importantes, sino de esos pequeños, que estaban con los cristeros. De ahí que también los federales decían que no era un movimiento de fe, sino que era un movimiento político, porque curiosamente había algunos líderes revolucionarios con ellos. Eso ya queda como dato. Puede ser que sí, pero el chiste es que los federales también se agarraban de ahí para decir, no, es que hay revolucionarios ahí, revolucionarios que quieren el poder y que obviamente están apoyando el movimiento cristero. Pero la verdad es que mucha de la gente que estaba en ese movimiento pues era gente de origen sencillo y que eran extremadamente fanáticos religiosos. Estamos hablando de que eran alrededor de 50,000 personas, tampoco eran muchos, ¿no? A diferencia de los federales, que, que eran mayor cantidad y que los veían a ellos como una bola de fanáticos religiosos que estaban oponiéndose al progreso, porque les repito,
para los federales, las ideas socialistas atacaban directamente a la religión, porque una de las ideas socialistas es el Estado laico, es decir, que no haya ninguna religión. Es así como se desata la guerra entre cristeros y federales. ¿Por qué tuvo tanto empuje la lucha de los cristeros? Obviamente porque ataca a la creencia más importante que tiene el pueblo de México, que es la religión. Y segundo, porque la forma en que peleaban no era abierta, porque si peleaban de manera abierta, los federales los iban a hacer pedazos. Hacían ataques ocultos, hacían ataques como tipo de terrorismo, llegaban, ponían bombas y volaban cosas. Esa era la táctica que utilizaban la mayoría de los cristeros. Obviamente, armaron a 50,000 personas de la nada. Entonces, podemos también intuir, por lógica, que tenían el apoyo seguramente de clases políticas que apoyan la religión y que no quieren a los liberales en el poder. Ya sabrán ustedes entonces quiénes también estaban detrás de este grupo de cristeros. Pero como no tuvieron realmente muchísima gente, estamos hablando de 50,000 personas, al final no duró muchísimo la contienda. Y lo que hizo el gobierno fue a final de cuentas ceder. ¿Ceder para qué? Para que no se hiciera mucho más grande el conflicto y que sobre todo pudiese llamar la atención de verdaderos líderes revolucionarios que aún quedaban y que sí tenían ejército para poder levantarse. Entonces decidieron los federales que había que poner un fin a esto y terminaron quitando la ley Calles. Es decir, permitieron que otra vez volviesen a hacerse las misas, que no se hiciesen exámenes a los sacerdotes. Se creó un Estado mucho más laico. ¿Por qué? Porque se aceptó la religión católica, pero también hizo a las demás religiones de poder coexistir. Ese fue el resultado de la guerra cristera, la libertad de culto en México, ¿sí? Que no se extirpó la religión como querían los socialistas, no se pudo, pero vamos, al menos se permitió que pudiese haber una apertura a mayores religiones y que ya no fuese tan importante en México, es decir, que ya no, al menos en la vida pública mexicana, ¿no? Esa es la situación con la guerra cristera. Aquí hay unas pequeñas fotos para que vean ustedes cómo eran las cosas. Agarraban a los católicos y los ahorcaban, y en las líneas de telégrafo colocaban cada uno de los cuerpos ahorcados de los católicos. Porque así eras católico, te fusilamos, te matamos o te ahorcamos. Para que vean cómo se las gastaban. Obviamente, fusilaban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran el enemigo. Eran enemigos del progreso, sobre todo. Así se veían. Fíjense nada más qué cosas nos ha pasado como país ver a federales fusilando a sacerdotes. Ah, ¿qué les digo? Por eso digo, en México pasan cosas que a veces sorprenderían al mundo. Ministros también fusilados. Y fíjense que una de las formas que agarraron los cristeros para recibir las balas cuando los iban a fusilar justamente era esta que están ustedes viendo, poniéndose con los brazos extendidos en la señal de la cruz de Cristo, porque consideraban que era la forma digna de morir para los cristeros. ¿Sale? Más colgados. Les digo, la mayoría de ellos eran jornaleros, gente del campo, que pues tampoco sabían gran cosa. Que, que vencían, los ahorcaban, para que dieran un ejemplo de lo que pasaba si te oponías al progreso. Ahora sí vamos a hablar de cosas más amenas. Vamos a hablar de la cultura en la década del 10 y del 20, ¿sale? Esto incluye parte de la revolución, aunque culturalmente la revolución nos va a dejar ciertas cosas. Los corridos, por ejemplo, es uno de ellos. Los corridos que todavía hasta la fecha se escuchan, tienen su origen justamente en la Revolución Mexicana. Nos va a dejar también la cultura de la Adelita, esa mujer que lucha, que pelea con sus balas, con su sombrero, que le entra a los golpes. También nos va a dejar esa imagen cultural. Pero aún antes de la Revolución también empezaban a llegar ciertas cosas, como por ejemplo el cine, empezaban a llegar ciertos rasgos musicales provenientes de Europa, pero que se va a ver suspendido todo eso obviamente por el movimiento armado, ¿no? Y va a ser hasta los 20 cuando otra vez México va a empezar a recuperar
toda la cuestión cultural que empieza a haber a lo largo del mundo. Entonces vamos a ver nosotros justamente eso, qué hay a lo largo del mundo, qué empieza a manejarse en Europa y Estados Unidos culturalmente. Pues miren, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del impresionismo? No me quites mi diapositiva, pero ya me la quité. Habíamos nosotros hablado del impresionismo en la pintura, que decíamos que buscaba por encima del realismo y de tratar de expresar de manera fidedigna todas las cosas. Lo que buscaba realmente era el mensaje, es decir, para, para los impresionistas, más allá de la capacidad técnica, está la capacidad de expresar un momento en pintura, ¿no? Déjenme quitarla para que lo vean en pantalla grande. Ahí está. Esa corriente que empezó, el impresionismo, va a empezar a llevarse a un nivel todavía mucho más exagerado. Es decir, los impresionistas van a buscar llevar la tendencia y la moda de expresar el mensaje por encima de la técnica a niveles completamente exagerados. Y es entonces cuando surge el arte abstracto y el arte vanguardista, que ustedes saben perfectamente que el arte abstracto y vanguardista técnica, porque más lo que estás tú queriendo expresar es un concepto. Y ese concepto es mucho más valioso que la técnica. El vanguardismo o arte abstracto va a empezar a generar una serie de corrientes que seguramente ustedes ya conocen algunas, como por ejemplo el cubismo, el rayonismo, el surrealismo, el suprematismo, todas estas formas artísticas que no son más que subculturas del impresionismo. ¿Ok? Porque todo se deriva de ahí. Y van a llegar a México también, porque nosotros vamos a tener pintores surrealistas muy importantes, y que obviamente todo esto es copiado ¿de dónde? De la moda europea, porque es lo que está justamente en ese momento en boom en Europa. Es la época en la que ahora sí ya se reconoce a todos esos impresionistas que ya se murieron y que murieron sin fama, pero que empiezan a ser muy famosos, como Van Gogh, como Monet, como Cézanne, porque ahora ya son reconocidos. Mientras vivían nadie los pelaba, pero ahora sí. Muchos años después el impresionismo estalló y estalló en todas estas formas vanguardistas. ¿Ok? Eso es respecto a la pintura. En la música, finalmente, vamos a empezar a dejar poco a poco el romanticismo. ¿Por qué? Porque también como todo, el arte es así, como las personas, se cansaron del romanticismo, de los temas pasionales, de los dramas humanos, y vamos a empezar a explorar sonidos mucho más populares, mucho más cotidianos. Es acá cuando va a empezar a surgir en Estados Unidos sobre todo el jazz, el charleston, que además van a encontrar un eco muy fuerte entre los jóvenes. Y en Europa van a empezar a experimentar sonidos con cosas que usualmente no se usaban para hacer sonido, que va a dar géneros como el futurismo y algunos otros mucho más sencillos y más austeros como el primitivismo. A ver, primitivismo y futurismo. Para que ustedes puedan entender, el futurismo lo que va a hacer es tratar de experimentar, hacer música con cosas con las que usualmente no se hace música. ¿Sí? Y el primitivismo lo que va a hacer es abandonar los temas románticos, pasionales, del drama humano, de sonidos dulces y románticos, para buscar sonidos mucho más austeros, mucho más, como lo dice la palabra, primitivos. Hay que señalar que para México, quizás, quizás el primitivismo es la forma más importante musical. Miren, los músicos mexicanos después de la revolución van a tratar de desarrollar un estilo o buscar un estilo que cuando tú le escuches diga, esto es México, porque necesitábamos un sonido que nos identificara como pueblo, más allá del mariachi y de todas esas cosas, porque estamos hablando de la música, por ejemplo, a un nivel clásico, a un nivel orquestal, pues. Entonces necesitábamos una música orquestal que cuando tú le escucharas dijeras, esto es México. A nivel popular estaba claro, les repito, el mariachi, pero a nivel orquestal no tanto. Entonces, el primitivismo va a ser muy importante porque en el primitivismo se va a dar una obra muy importante que se llama La consagración de la primavera, de un ruso que se llama Igor Stravinsky, que él lo que va a hacer es crear un sistema musical donde los sonidos no vayan al mismo tiempo. Es decir,
crear lo que se conoce como la polifonía, donde muchos sonidos están sonando al mismo tiempo, pero cada quien con un patrón distinto, creando justamente una sensación de música tribal, rudimentaria, primitiva. Esta obra va a considerarse en su momento un rotundo fracaso, porque además es un ballet, y la gente le va a chocar, le va a pegar, le va a decir qué cosa tan espantosa es esto, pero que con el tiempo, su capacidad de ingenio, su composición y sobre todo la cantidad de variantes que va a conseguir musicales van a sentar las bases de la música moderna, de la música de los 50 en adelante. Entonces, para los músicos mexicanos, esta pieza en específico del primitivismo les va a permitir acercarse al sonido de la música mexicana orquestal que tanto estaban buscando. Porque hasta la fecha lo único que hacían los músicos mexicanos era copiar la música europea, pero finalmente iban a encontrar a través de esta obra de Igor Stravinsky una forma de poder de encontrar sonidos completamente mexicanos. ¿Okay? Por eso es muy importante el primitivismo para la música mexicana. Ya más adelante espero ponerles un poquito de la pieza de Igor Stravinsky. ¿Ok? Una de las cosas que van a empezar a ser muy populares es el cine. Como ustedes saben, el cine es hoy en día el séptimo arte, pero en aquel entonces el cine llegó para cautivar a todo el mundo porque finalmente estábamos pudiendo ver fotogramas moviéndose y poder ver cosas que se grababan, realidades distintas y poder disfrutar de historias contadas a través de las imágenes. Ya no bastaba leer un libro, ya podías ver una historia. Eso es algo completamente revolucionario. Estados Unidos va a tomar el cine y lo va a convertir básicamente en un negocio, porque se da cuenta de que efectivamente es altamente popular en todo el mundo y obviamente también en Estados Unidos, y deciden convertirlo en un negocio y en una industria. En México también vamos a tener justamente nuestra propia cinematografía. De hecho, la primera película todavía le tocó que se estrenara a Porfirio Díaz. La primera película que se proyectó en el Castillo de Chapultepec y le tocó a Porfirio Díaz antes de todo lo que pasó. Pero la industria mexicana del cine se va a dar después justamente de la Revolución y empieza, como todo, obviamente, con películas netamente de corte revolucionario. Es decir, las películas que se filmaban trataban de contar las hazañas de los revolucionarios o de la independencia o de la guerra contra los franceses. Es decir, se utilizó el cine para mandar un mensaje del nacionalismo. Lo que les había comentado hace rato es parte del nacionalismo revolucionario, utilizar todo el arte que tienes para mandar un mensaje. Y el mensaje era que la revolución había cambiado la vida de México. Entonces, se utilizó el cine para contar las grandes hazañas de Villa, de Zapata, de obviamente los independentistas de Hidalgo, sí, de todos los héroes de la patria. Para eso se utilizó el cine. Son los primeros años en los que el cine mexicano, más que realmente tener una forma creativa, una forma de expresión artística, es más como un panfleto mediático. ¿Hubo algunas películas que intentaron ser distintas? Sí lo hubo, pero realmente no tuvieron el éxito que se esperaba, ¿no? Vamos a ver qué comenta Juan Carlos. Fíjate que a mí Leonard Bernstein no me gusta mucho, Juan Carlos. Ya es que como él tuvo la formación musical de Broadway, sus direcciones suelen ser muy teatrales. Y no me refiero a su gesticulación de manos ni nada, sino a que la forma en la que implementa los sonidos es muy, como muy tipo del musical. O sea, busca sonidos muy brillantes, las percusiones muy poderosas. Yo no estoy diciendo que no suene mal, yo creo que es de las mejores versiones, pero personalmente digo, a mí no me gusta mucho como dije Bernstein. Por ejemplo, si tú escuchas las sinfonías de Mahler, también dirigidas por Bernstein, también suelen ser muy así, muy brillosas, de mucho empuje, muy enfáticas. Y digo, es cosa de gustos, porque a final de cuentas eso es, cuando se habla de dirección musical, es cosa de gustos. A mí personalmente no me gusta tanto como dirige Bernstein, pero bueno, de que es una gran versión, ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí, ¿Vas a es que comentar algo? si la hubieran unido con, pues, con el ballet,
Estuviera muy bien, ¿no? Sí, fíjate que ahora sí hay el ballet, tú puedes entrar a YouTube y hay justamente versiones con el ballet, por si lo quieren ver. Miren, la consagración de la primavera trata justamente de unos grupos tribales antiguos rusos, porque hablan de la época antigua tribal rusa, donde unas mujeres van a ser sacrificadas y tienen que danzar para la primavera. Pues es la consagración de la primavera. Eso es toda la obra. Y, ahorita el ballet ya lo podemos ver nosotros, pero imagínense, cuando fue su estreno del ballet, de la consagración de la primavera, a los 10 minutos se salió la gente, porque decían que la música era tan horrible, tan molesta, que no podías permanecer 10 minutos escuchando eso. Creo que de hecho ya compartiste el vínculo, Juan Carlos, gracias, para que tus compañeros lo vean. De todos modos, yo voy a hacer lo que hice con la clase, lo que hice con la clase del Porfiriato, voy a hacer exactamente lo mismo. Yo les voy a poner links para que ustedes puedan acceder a estas cosas que les estoy platicando. Le digo, si estuviéramos en clase, yo les hubiera puesto las cosas, pero bueno, no es el caso, no podemos estar en un aula. Entonces, yo les voy a dejar los links para que ustedes los puedan ver, para que ustedes puedan entender un poquito de lo que estamos hablando. Incluso a ver si encuentro la versión de Bernstein para que ustedes la puedan escuchar, que es la que comenta justamente Juan Carlos. Y te digo, es muy importante esa composición para toda la música de 1900. Incluso algunos músicos, alguna gente que hace que los musicólogos, que es la gente que se encarga de estudiar música, dicen que es la composición musical más importante de todo el 1900. Aún por encima de piezas como Bohemian Rhapsody, que culturalmente son un ícono en la cultura, la composición de la consagración de la primavera es muy importante. ¿Por qué? Principalmente porque de ahí se derivan todos estos sonidos futuros. Entonces, se los voy a compartir. Y para la música mexicana es muy importante porque gran parte de las piezas musicales que van a seguir tienen y suenan mucho a la consagración de la primavera, ¿no? Ya tendremos oportunidad de escucharlo. Pero bueno, pues vamos otra vez con lo del cine. Entonces, el cine en México, ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello, básicamente era para contar las epopeyas de la revolución, de la independencia, de la lucha contra el imperio de Maximiliano, para contar cosas así. Pero en Estados Unidos, a diferencia de acá, el cine lo utilizaban ellos para contar historias comunes, para empezar a mostrar una rama del cine que va a gestar sobre todo la industria norteamericana, que es el drama humano. ¿Sí? Aún no entramos a la época en la que los efectos especiales van a ser el ABC de la industria, porque obviamente hacer efectos especiales en aquel entonces es muy difícil. Aunque el cine europeo, a diferencia del americano, sí va a tratar de ahondar un poquito en eso. Para quienes, para quienes les gusta el cine y son de la cultura, fanáticos de la cultura europea, vean las películas de Georges Méliès, que obviamente es quizás el exponente de la época mucho más importante y de cómo trata de crear efectos con pocos recursos, porque obviamente no existía la computadora y no existía nada de esas cosas, y él se las ingenia para crear grandes joyas del cine de la época, mientras los americanos trataban de, a su manera, de contar historias con lo que tenían. Estamos hablando de que es el cine en blanco y negro, es el cine mudo, donde sonaba un pianito de fondo y ponían letreros. Es esa época del cine en Estados Unidos, pero que es muy popular porque la gente lo consume demasiado. Esto también va a orillar a que empiece a surgir gente con capacidad económica suficiente como para invertir en él. Y estamos hablando obviamente de los hermanos Warner, que son viejísimos, y por supuesto van a empezar a surgir las animaciones como Walt Disney. ¿Sale? Vamos a ver un poquito justamente del arte vanguardista. Esto obviamente es cubismo. No les quise poner a Picasso porque Picasso está muy choteado. Cuando todo el mundo habla de cubismo, el primer nombre que viene a la mente es Picasso. Pero que vean ustedes que no era el único que se hacía cubismo, porque el cubismo es una forma vanguardista. ¿Sí? Que él fue el cubista más famoso, bueno, eso es otra cosa. Pero vamos, hubo mucho más gente que se dedicó a hacer cubismo. ¿Ok? Este es de Jan Metzinger, de 1911. Hombre con una pipa, del mismo. Es igual, cubismo. ¿Qué es lo que importa aquí? La expresión de un mensaje a través de cubos. De cómo puedes mandar un mensaje, una figura, una forma, únicamente utilizando cubos, cuadrados, pues se llama cubismo. Así de sencillo. Ya esto ni siquiera es captar el momento como en el impresionismo. Aquí ya es completamente abstracto, vanguardista.
¿Ok? Esto es rayonismo, cabeza de toro. Creo que se nota perfectamente y creo que está muy clara la cabeza de toro. Rayonismo, ¿por qué? Porque es crear una forma, un concepto utilizando únicamente rayones. Es muy claro. Vamos con la que sigue. Este es el suprematismo. El suprematismo consiste en mandar un mensaje utilizando figuras geométricas de todo tipo. Es abstracto literalmente, completamente. 1916. Seguramente ustedes van a los museos de arte moderno, van a ver muchísimo de esto, porque el arte moderno, literalmente, esto es su sangre, de esto vive el arte moderno, de todo el arte abstracto. Y aquí ya entramos al surrealismo, que el surrealismo también se considera una categoría vanguardista y de arte abstracto, pero que tiene su origen en los sueños, sobre todo. O al menos eso decían los que pintaban estas cosas, que esto lo habían soñado. Y por eso justamente lo plasmaban. Plasmabas tus sueños. Surreal. Va más allá de lo real. ¿Ok? Consiste en eso. Plasmar cosas que de otra forma no tendrían sentido en la realidad, sino es únicamente a través de los sueños. Esto no es una pipa. Esta es una de las pinturas más importantes justamente de los conceptos surrealistas. Esto no es una pipa. Porque ¿qué es esto? Esto es una pintura, no es una pipa. Por eso te coloca la letra, esto no es una pipa, aunque tú lo que ves es una pipa. Es un concepto surreal, completamente abstracto, vanguardista. Esto era la pintura de la época. Esto es 1928. Y ahora sí vamos con México. Obviamente ya platiqué del nacionalismo revolucionario y de cómo va a afectar a toda la cultura mexicana durante los años 20 hasta los 40. Imagínense cuántas décadas fueron con el nacionalismo revolucionario. Estamos hablando de que es una doctrina que busca enaltecer todo lo mexicano y coloca a la revolución mexicana como casi casi la generadora de todo el progreso y del bienestar social en este país. ¿Ok? De eso se trata el nacionalismo revolucionario. Y para eso van a utilizar el cine, la música, la pintura, absolutamente todo se construye en base a eso. Todo se construye en base a que la revolución es el parteaguas de la historia de México. Y que antes de eso toda la culpa la tenían los extranjeros y la religión, y que por eso son los grandes enemigos de nuestro país. Estamos hablando nosotros que en el nacionalismo revolucionario se van a utilizar a la música para crear composiciones como la Sinfonía Obrera, por ejemplo, ha sido más socialista el asunto, la Sinfonía India, que tiene que justamente hablar sobre la gente indígena, es decir, todos los temas en la música también van sobre eso, sobre exaltar lo nacional, lo patriótico, y el cine, pues ya les comenté, todas las hazañas de los revolucionarios, de la independencia, etcétera. Y en la pintura, lo que van a hacer es contar todos los pasajes de la historia de México, utilizando todos esos grandes personajes de la revolución, de la independencia. Obviamente se va a suprimir a Porfirio Díaz de todo esto porque Porfirio Díaz es el gran villano, es de los grandes villanos de la historia de México para el nacionalismo revolucionario, porque obvio así tiene que ser, tiene que ser un villano después de todo lo que hizo supuestamente, porque es la historia que vendes, él es el villano de la revolución, es por la razón por la que pelearon los revolucionarios para quitarlo. Es decir, es la construcción de toda una cultura, ¿se dan cuenta? Y en la pintura se van a pintar todos estos pasajes, pero se van a pintar en grandes murales. Es la época de los muralistas. Estamos hablando de Diego Rivera, Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, quienes, pagados por gobierno, van a pintar todos estos pasajes a lo largo de los edificios públicos de nuestro país, ¿no? Porque no hay un edificio público en este país que parece que no tenga un mural de ellos, contándonos ideas socialistas o alguna lucha o alguna guerra o algún pasaje histórico de nuestro país contados, y eso hay que aclararlo, contados y pintados
desde la perspectiva del nacionalismo revolucionario. Siempre tengan presente eso, ¿eh? No te están pintando la verdad, te están pintando una ideología política, ¿ok? Justamente lo que les acaba de comentar, en la pintura vamos a tener nosotros a los muralistas, y aunque también hay surrealismo en México, el surrealismo llega mucho más tarde, llega hacia los finales de la década de los 20, pero entra dentro de la década, aunque va a ser mucho más popular en los 30 y los 40 el surrealismo, pero es parte, al final de cuentas, vamos a encontrar surrealistas mexicanos. Bueno, Frida Kahlo es una de las surrealistas más importantes de nuestro país, aunque ella diga que nunca, bueno, aunque ella dijo que nunca pintó surrealismo, porque decía que ella no pintaba sueños, pintaba sus experiencias, pero vamos, su pintura cae dentro del concepto de lo que es el surrealismo. En la música, pues ya les comenté, la música, los compositores mexicanos se dedicaban obviamente a escribir obras como la Sinfonía India, Obrera, etcétera, para enaltecer lo mexicano. Estamos hablando de Manuel M. Ponce y Carlos Chávez. Incluso hay una obra sinfónica que se llama Corridos, Sonidos de Mariachi, donde adivinen qué son, son los temas de mariachi, o sea, porque era enaltecer lo mexicano. En, en cuanto a la música popular, pues como lo que está pegando en Estados Unidos es el jazz y el charleston, que recuerden que sobre todo el jazz es producto obviamente de las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, que tratan de hacerse un eco musical también, y el charleston es la música más bailable en Europa y en Estados Unidos, porque llega sobre todo a los jóvenes y que se considera además un baile completamente indecente. No me imagino que pensarían ahora del reggaetón, porque el Charleston con sus pasitos inocentes que nosotros podemos ver hoy en día nos parece algo inocente por completo. Ahora imagínense, ¿no? Entonces, el jazz y el Charleston, que son muy populares, van a empezar también a llegar a México, aunque no vamos a tener ni jazz propio, ni un Charleston propio, porque básicamente no va a pegar de esa manera, sino que lo van a escuchar en vinilos y ese tipo de cosas. Lo que se va a escuchar propio aquí va a ser los mariachis y la influencia de la música del Caribe. Estamos hablando de que aquí van a llegar los boleros y los sones cubanos. Tengan muy presente eso, porque la música latina aquí en México va a pegar muchísimo, obviamente, porque tenemos una influencia directa, porque incluso la barrera del idioma no es un obstáculo. Entonces, vamos a tener boleros y los sones cubanos. En los 30 van a llegar los danzones también, pero esos son los 30. Aquí en los 20 tenemos los boleros y los sones cubanos. A ver, los boleros. ¿Qué son los boleros? Los boleros son piezas que usualmente se escribían para tríos de guitarra, donde se cantaban canciones románticas. Eso es. Y el son cubano es música más tropical, con mucho más percusión, donde se cuentan anécdotas de la vida cotidiana, o bien se cuentan momentos de romance o de tristeza. Pero la mayoría de los sones cubanos son sobre momentos de la vida cotidiana. Ambos van a llegar a México en los 20 y van a ser muy populares. Bueno, ¿qué tan populares son los boleros que se van a quedar durante toda la historia musical de nuestro país? Y ustedes preguntarán, nadie, absolutamente nadie ya toca boleros. Bueno, si ustedes han escuchado Los Panchos, lo que tocan los Panchos son boleros. Si a ustedes les gusta Luis Miguel canta boleros. De hecho, gran parte de los boleros que él canta ya eran famosos mucho antes. Solo que él los reinterpretó. Le puso instrumentos modernos, eso sí, nadie se lo va a negar. Les pusieron un arreglo un poco más actual, pero son boleros. Las letras son boleros, son canciones de boleros. Listo. Ahí está. Para que vean que todavía siguen. ¿Y como llegaron cuándo? En 1920. ¿Ok? Yo les voy a compartir links para que escuchen un poquito de boleros, de sones cubanos y ese tipo de cosas, ¿sale? El cine mexicano, como ya les había comentado, pues va a tratar sobre, básicamente, héroes de la revolución. Había una que otra película, les repito, que trataba de salirse de ahí contando historias de bandas delictivas y cosas por el estilo, pero realmente no van a tener el éxito que esperan y la mayoría del cine mexicano se va a basar justamente en eso, en películas del nacionalismo revolucionario. Como obviamente el cine mexicano no va a tener
la capacidad económica para crear películas con efectos tan importantes como lo va a hacer la americana, la mayoría de los artistas mexicanos lo que van a hacer es copiar el drama humano de la vida cotidiana. Y sobre todo van a tratar de copiar el cine americano, que cuenta historias de personas comunes y corrientes. Y esto va a permitir que los guionistas mexicanos desarrollen en la década de los 30 lo que se va a llamar la época de oro del cine mexicano. ¿Sale? Pero ya lo veremos en la década de los 30. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, algún comentario o algo. ¿No? Ok. Aquí algunos murales para que ustedes los puedan ver. Diego Rivera, este está en el edificio de la SEP. Ha sido más socialista, la clase obrera, luchando por sus derechos. Les digo, era la moda. Cortés y la Malinche, aplastando a justamente la gente indígena, ¿ya vieron? Sobre los pies. Ese era el pensamiento del nacionalismo revolucionario. El español vino a humillar y acabar con todos. La idea es lo que se estaba vendiendo. Festival de Flores. Y esta que es del arte surrealista que empezó a llegar a México, que obviamente lo hizo Diego Rivera 15, es una de las primeras obras surrealistas en México, pero la verdadera época del deleite del surrealismo mexicano estaría por venir. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda antes de que pase a los 30, díganme, hablen ahora. ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno, nos vamos allá. Los boleros son muy bonitos, en serio. Si ustedes no han tenido oportunidad de escucharlos, porque yo sé que, pues, ¿quién se va a poner a escuchar música que escuchaban los bisabuelos, ¿no? Pero, en serio, háganlo. Bienvenido, Granda. No la conozco, no la conozco. Y mira que yo conozco muchos boleros porque mi abuelo tocaba boleros y escuchaba yo muchos boleros, entonces, pero no me suena conocido. Bienvenido, Granda. Déjame buscarlo y te lo traigo a la siguiente clase. Eso no pasa nada. ¿Vale? Sí, pero en serio, les repito, mucha de la música que canta Luis Miguel es bolero. Entonces, más o menos pueden darse una idea de qué tipo de música es. Vamos a hablar de los 30, ¿vale? Estamos hablando de que el fin del maximato va a llegar porque Lázaro Cárdenas va a llegar a la presidencia de México. Y esto debido a que justamente el maximato se termina porque estaba perdiendo fuerza hacia el último periodo de Abelardo Rodríguez y finalmente consiguen quitarle el poder máximo a Plutarco Elías Calles y colocan a un nuevo presidente que va a ser Lázaro Cárdenas. Para muchos, el mejor presidente que ha habido en México. Para muchos. Más allá de la expropiación petrolera, que obviamente es la hazaña presidencial más grande de la que vive, su legado, pero es más que eso, tiene cosas mucho más importantes. Y les repito, para muchos es considerado el político que quizás no hizo grandes cosas sobresalientes, pero tampoco amoló tanto. Y para muchos eso es más que suficiente para entrar como el mejor de todos los tiempos. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? Presidente de México de 1934 a 1940. ¿Sí? Tras la Guerra Cristera, él consiguió calmar al pueblo mexicano, consiguió finalmente que las cosas volvieran a su cauce de forma tranquila y pudo gobernar de manera pacífica. Entonces, se dedicó él a trabajar sobre todo para poder conciliar, ayudando a la clase campesina y a la clase trabajadora. Es decir, por ese lado, él trató de conciliar al pueblo mexicano que estaba enojado por todo lo que había pasado con la guerra cristera, junto con el gobierno, quitando un poco esas políticas tan fuertes contra la religión y favoreciendo
a la clase obrera y a la clase campesina, ¿sale? Ok, ¿cómo ayudó a la clase obrera y a la clase campesina? Bueno, pues para empezar, creó el Banco Ejidal. Es decir, un banco que si tú no tenías dinero para poder echar a andar tu terrenito porque querías sembrar, pero no tenías con qué, podías ir a este banco y podías pedir un préstamo para poder echar a andar el campo. También él se va a encargar de empezar a hacer el reparto agrario, es decir, empezar a darle tierra a la gente. Pues imagínense, te está dando dinero, te está dando tierra, pues cómo no lo van a querer, es lógico. Y esto supuestamente porque él dijo que un día soñó con que Zapata le hablaba y que le decía que no había hecho el reparto agrario México y que era necesario que se hiciese. Entonces, esa fue su excusa para empezar a hacer el reparto agrario y empezó a dar tierras a los mexicanos. Reparto agrario que no va a acabar hasta 1990, cuando supuestamente el presidente va a decir que se acabó el reparto agrario porque ya no hay más tierra que repartir. Pero el reparto agrario comenzó, el sueño de Zapata, por así decirlo, comenzó finalmente con Lázaro Cárdenas, que es cuando se empieza a dar terrenos a la gente para que empiece a cultivar y a sembrar. En gran medida también es para que se eche a andar la agricultura en México, porque estaba hecha un caos. Porque después de tantos años de guerra con la revolución y luego lo que vino con la guerra cristera y todo eso, pues la tierra está en una situación crítica. Y la situación crítica que no ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque está mal invertido el dinero en la agricultura. Pero que se quede como señalización que en los 30 con Lázaro Cárdenas comenzó el reparto agrario y empezó a impulsar justamente la industria agraria. ¿Sale? A los trabajadores, ¿cómo los ayudó? Fácil. Aprobó la formación de sindicatos. Esto le ganó grandes enemigos entre la clase conservadora. Si algo no quiere un empresario, es un sindicato. ¿Por qué es un sindicato? Ustedes un día van a trabajar y van a formar parte de un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una unión de trabajadores para la defensa y sobre todo para conseguir derechos. ¿Para quiénes? Para los trabajadores, obviamente. Para los trabajadores. Entonces, imagínense, estamos hablando de que un empresario lo que no quiere es una unión de trabajadores. ¿Por qué? Porque le van a empezar a pedir cosas, le van a pedir exigir derechos. Y eso no está padre. Por eso es que muchos países no están a favor de los sindicatos. Pero México tiene muchísimos sindicatos. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero Lázaro Cárdenas aprobó la formación de los sindicatos para que los trabajadores pudieran unirse para la defensa y para que pudieran conseguir más derechos. El sindicato más importante fue el de Pemex, el de Petróleos Mexicanos, que obviamente en aquel entonces Pemex no existía como tal, es decir, no existía Pemex, la empresa que se dedica a sacar petróleo, existía Pemex, los trabajadores de Petróleos Mexicanos, que únicamente eran eso, trabajadores que se dedicaban a sacar dinero. ¿Para quiénes? Para las empresas extranjeras que tenían el negocio del petróleo, para sacar el petróleo para las empresas, es decir, empresas holandesas, inglesas, americanas, que eran básicamente las que tenían el dominio de la industria petrolera en México. Bueno, pues los mexicanos de Pemex trabajaban para ellos bajo condiciones bastante feas, pues se ha dicho de paso, y que por eso se les permitió crear su sindicato, para que pudiesen mejorar sus condiciones. Esto va a detonar en la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque finalmente, después de mucho tiempo, estos trabajadores, cansados de las condiciones con que los tenían, deciden irse a la huelga. Y entonces las empresas petroleras, que les repito, eran extranjeras, condicionan a Lázaro Cárdenas de que o pone a trabajar a la gente para que sigan sacando petróleo o van a quitar su inversión de México. ¿Y qué es lo que se resuelve? Se resuelve expropiar el petróleo, correr a las empresas extranjeras para que se forme petróleos mexicanos. Eso es mucho decir para un presidente, sobre todo si comparamos, por ejemplo, lo que en su momento hizo Porfirio Díaz cuando le surgió lo de las huelgas en su momento, y recordamos la decisión que tuvo. Bueno, es una decisión completamente diferente, ¿no? Para que más o menos podamos ir comparando. ¿Cuál fue el problema para México? El problema es que México consiguió quedarse con el petróleo y ahora era dueño de su propio petróleo, pero tanto las empresas americanas, inglesas y holandesas le van a hacer un boicot a nivel internacional a México y no le van a comprar el petróleo. Entonces teníamos un montón de petróleo, pero ya no teníamos a quién vendérselo. ¿Qué fue lo que nos ayudó?
la Segunda Guerra Mundial. Porque con la Segunda Guerra Mundial se levantó justamente ese boicot y ese complot al petróleo mexicano, porque pues, había que conseguir petróleo de donde fuese. Y pues obviamente México empezó a vender todo su petróleo que tenía. Y esto ayudó mucho a la economía mexicana y asentó muchísimo, además, toda la situación económica. Pero bueno, eso pasaría adelante. Cuando empiezan a establecerse toda la situación que va a detonar en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que va a gestarse es el nazismo en Europa y obviamente la dictadura de Franco en España, de Francisco Franco en España. Estas dos cosas que van a sentar, repito, parte de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Le va a tocar a Lázaro Cárdenas lidiar con ellas. ¿Por qué? Porque obviamente era muy mal visto, tanto el nazismo en Europa como la dictadura de Franco en España, porque eran gobiernos completamente totalitarios. Esto va a provocar que mucha gente salga de Europa porque empiezan a sentirse obviamente presionados por sus propios gobiernos. Y esta gente no tiene dónde vivir. Es gente europea que está buscando refugio en países del continente americano. Muchos de ellos, como por ejemplo muchos judíos que empiezan a escapar del nazismo, se van para Estados Unidos. Pero muchos españoles, por ejemplo, deciden venirse a México. Y le toca a Lázaro Cárdenas tener que tomar la decisión de si recibirlos o no. Es acá cuando nosotros vamos a recibir una cantidad importante de migrantes europeos, españoles, ingleses, que además es gente con mucho talento, gente muy artística, que va a sentar las bases del arte de México de los 40 hasta los 60, a ese nivel. Sobre todo famoso el caso de los famosos niños de Morelia, que así se les llamaba, que eran niños españoles que fueron recibidos en México y que se quedaron a vivir en Morelia. La comunidad española regresa otra vez a México, después de que en la idea del nacionalismo revolucionario, ellos eran los grandes causantes de las desgracias nacionales, pero era causante de las desgracias nacionales el español de antes, no el español de ahora, el español que vino y conquistó, no el español que vive hoy en día. Esa era la versión, por eso es que se les permitió poder establecerse en México. Interesante, ¿por qué? Porque les repito, gran parte del arte que va a tener México en los 40 a los 60 es producto de toda esta comunidad europea que se vino a establecer justamente en México. Producto de que empezaban a surgir justamente estos grupos nazis y estas dictaduras en Europa, ¿sale? Ténganlo muy en claro, porque por ejemplo uno de ellos, simplemente Luis Buñuel, pues viene huyendo justamente de esta situación de la dictadura española y va a crear un gran cine en México, es considerado uno de los mejores cineastas que hubo en México, pero bueno, él viene aquí justamente escapando de todas estas situaciones. Es un ejemplo, por ejemplo, de los casos que llegaron. Lo que les había comentado, la expropiación petrolera desde el 18 de marzo de 1938, que les repito, no le va a tocar a Lázaro Cárdenas tener que ver cómo se vende todo el petróleo, porque eso le va a tocar justamente a otro presidente, pero cuando él hace la expropiación, lo hace con miras a defender justamente el petróleo mexicano y a los trabajadores mexicanos, corriendo a las empresas extranjeras. Les digo, eso es un hito dentro de la política mexicana. Y le va a tocar el boicot. A él sí le va a tocar el boicot de que no le compran petróleo a México porque, obviamente, como corriste a las empresas extranjeras, estos países empiezan a hablar mal de México y del petróleo mexicano para que justamente México no lo pueda vender. Les digo, afortunadamente la Segunda Guerra Mundial va a cambiar eso. Hay una participación, déjame ver de quién es. Te escucho, Carlos, que no había visto tu manita. Bueno, iba a hablar sobre los refugiados. Muchos, bueno, la mayoría vinieron con un diplomático de que no se habla mucho en México, chistosamente, que se llamaba Gilberto Bosques, pero incluso hay algunas calles y monumentos en Europa por toda la gente que sabe que él estuvo huyendo desde la Guerra Civil Española. Te escuchas un poquito entrecortado, Carlos. A ver. Si no, si quieres, anótanoslo para en el chat, porque yo te escucho entrecortado y no te escucho bien. Para que lo podamos leer
mejor. Y nos lo compartes. Sí, la verdad es que lo de los refugiados es algo muy importante para México, porque les repito, va a traer gente muy interesante con una capacidad educativa y cultural diferente y que van, obviamente, a impulsar gran parte de la cultura en México durante las siguientes décadas. Entonces, bueno, Leonora Carrington es otra que también vino escapando de todo el fascismo y de toda la guerra que había en Europa y va a llegar a México a crear pinturas maravillosas. Es decir, hubo mucho talento que va a influenciar directamente en la cultura, que justamente llega debido al auge nazi y al auge de la dictadura de Francisco Franco. Te escucho, Carlos, a ver si ya se arregló. Ok, ¿Ya se me escucha mejor? ya se te escucha mejor. Ah, ok. Bueno, que Adelante. puse en el chat, Sí, de Gilberto Bosques. incluso hay, ajá, incluso hay calle, no, bueno, hay una calle en Austria en su nombre, también ganó con numerosos reconocimientos por toda la labor que hizo, ¿Qué hizo para porque la...? él Ajá. estaba antes en España, Ujú. pero ocurrió la guerra civil, entonces se movió a Francia, donde empezó a dar las visas a los que, bueno, a los que la pedían, les daba un pasaporte como si fueran nacionales mexicanos y podían huir a México, igual Sí. por Lázaro Cárdenas. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió a Francia, él se tuvo que ir a la Francia de Vichy, donde rentó 2 castillos y ahí tenía como una pequeña, como tenían donde cultivar su comida, había actividades culturales, había escuelas, todo en esos 2 castillos. Pero una vez que le declararon la guerra México a Alemania, los nazis entraron y lo arrestaron. Logró sobrevivir a su casa porque de repente les invitaba a las botellas de tequila o así, donde lo tenían encerrado. La verdad es que yo creo que... Artistas que... Ajá, te escucho, te escucho. Ya no lo escuché. No, ya, eso. Ah, ok. La verdad es que, miren, una de las cosas que sí le reconoce el mundo a México es su hospitalidad, porque México siempre ha sido un país que no ha tratado de crear conflictos hacia afuera. Bueno, ya bastantes problemas tenemos hacia adentro como para querer buscar problemas hacia afuera. Y evidentemente el caso que tú comentas entra dentro de esa generosidad que tienen los mexicanos para ayudar a los demás. Quizás es un rasgo muy particular de los mexicanos, porque ese sí no creo que sea tanto de los latinoamericanos, pero sí de los mexicanos, el ser un país solidario hacia los otros. Y, y qué bueno que comentas esta anécdota, muy valiosa, te agradezco mucho tu aportación y muy, además muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y efectivamente, como tú comentas, hasta justamente tiene sus calles. Y le repito, es parte de todo esto de la política justamente que Lázaro Cárdenas tenía. Entonces, para que vean ustedes más o menos por qué lo consideran muchos el mejor presidente que hemos tenido, incluso por encima del benemérito. También se encargó de impulsar la cultura Lázaro Cárdenas aquí a nivel nacional. Estamos hablando de que finalmente Castillo de Chapultepec dejó de ser casa de los presidentes para convertirse en museo. Es el Museo Nacional de Historia. Miren, usualmente en una situación normal ustedes ya tendrían que haberlo ido a visitar. Desafortunadamente por la pandemia no se puede. ¿Qué le hacemos? Así las cosas. Pero si ustedes van al Castillo de Chapultepec, una de las cosas que van a encontrar luego es el busto de Lázaro Cárdenas, donde dice que él convirtió justamente el Castillo de Chapultepec en el Museo Nacional de Historia, donde ahora podemos ir a ver justamente todo lo que es el legado de la cultura mexicana. Y fundó el INA, que fíjense que para ese entonces, con el surgimiento del nacionalismo revolucionario también, empezó a crearse toda esta situación de la idolatría a la cultura prehispánica. ¿Por qué les digo idolatría? Porque todavía hay cultura indígena. Pues todavía están las comunidades indígenas en México.
Pero no, esa no nos interesa tanto, nos interesa más la que hubo. Nos gusta fantasear con el México Tenochtitlán. ¿Por qué? Porque es más místico, es más mágico. Y las comunidades actuales, bien, gracias, ahí las tenemos, no les pasa nada. Pero todo esto también surgió a raíz del nacionalismo revolucionario. ¿Por qué? Porque si estábamos satanizando al español que vino y conquistó, pues tienes que, obviamente, colocar como bueno a la otra cultura, a la cultura que perdió y que fue sometida. Porque además no estamos hablando ni de los tlaxcaltecas ni de eso, estamos hablando de la cultura que perdió, que son los mexicas nada más. Nace mucho también esta idea del nacionalismo revolucionario de vender la cultura prehispánica como algo mágico, que ya hemos nosotros hablado un poquito de ello, sabemos que sí tenía cosas muy valiosas, muy importantes, pero también tenía sus vicios y sus defectos, como todos los pueblos, ¿eh? Y como todas las culturas. Pero gran parte de esa idea de lo mágico y maravilloso es justamente parte también del nacionalismo revolucionario. ¿Por qué? Porque obviamente, les repito, fueron los perdedores de los españoles malvados que vinieron, saquearon y quitaron. De la ideología de la época. Y entonces, como todo lo prehispánico estaba también de moda, había que explotarlo a un nivel enorme. Entonces, para eso también se creó el INAH, para que el INAH pudiera encargarse de las excavaciones y de la exploración y de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que México pudiera también desarrollar más adelante el turismo prehispánico, porque existe algo que se llama justamente el turismo prehispánico, que es justamente toda esa gente que viene a México únicamente para visitar pirámides, comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? También, por cierto, el Poli, se me estaba pasando, el Politécnico Nacional, que es seguramente la mejor universidad pública de gobierno que existe. Porque recuerden que nosotros, aunque somos públicos, somos autónomos, ¿sí? No somos dependientes del gobierno. Bueno, no totalmente. En cambio, el Politécnico sí es una institución dependiente totalmente de gobierno. Entonces, quizás es la mejor universidad dependiente de gobierno que hay. ¿Sale? Vamos a ver ahora la cultura de los años 30. ¿Ok? Ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Rápidamente, Estados Unidos se da cuenta de que el cine es un negociazo y entonces decide convertirlo completamente en una industria. Como las películas eran muy populares, la gente empezaba a encontrar rostros en el cine con que se identificaban y que empezaban a gozar de una popularidad tremenda. Esto llevó al cine norteamericano a desarrollar un sistema que se llama el Star System. El Star System consistía en que las desarrolladoras cinematográficas, la casa cinematográfica, tenía actores exclusivos. ¿Por qué? Porque ese actor vendía mucho, porque era muy popular entre la gente. Entonces este actor decía, bueno, pues sí, si quieres que yo filme en exclusiva contigo, me tienes que dar un megacontrato. ¿Por qué? Porque yo no voy a filmar con nadie más y renuncio a ese dinero que podría ganar para estar únicamente contigo. Y eso es lo que da origen a las famosas estrellas de cine, el Star System, que va a ser muy popular en Estados Unidos hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo así. Ustedes lo pueden ver con Disney. Disney tiene sus artistas exclusivos y les paga una muy buena lana. Y entonces Estados Unidos va a llevar el cine ya por otro lado, alejándose un poquito del drama humano para convertir el cine en un espectáculo. Carlos nos está compartiendo justamente el documental de Gilberto Bosques para que lo veamos. Muchas gracias. Ojalá que también tus compañeros se interesen y lo vean. Yo lo checaré más tarde para conocer un poquito más. Y bueno, continúo. Estados Unidos va entonces a dejar a un lado el drama humano de las películas para tratar de ir a hacerlo un poco más espectacular, es decir, con mucho más efectos y que se convierta el cine en un show. Contrario a lo que va a pasar en México, porque en México, pues como no hay dinero para hacer esas cosas, nosotros sí nos vamos a quedar más con el drama humano y nos va a generar películas de un corte más humano, más realista, mucho más dramático y que se va a convertir en el cine de oro del cine mexicano. ¿Ok? El que Estados Unidos empiece a realizar películas como King Kong, como El Mago de Oz, por ejemplo, van a llevar a su industria a un nivel enorme. Y va a generar lo que se conocen como las superproducciones. ¿Qué era una superproducción? A ustedes ya no les tocó, porque a ustedes ya les tocó el cine de efecto especial. Antes, si tú quieres hacer una película histórica,
Tenías que crear el set, tenías que crear locaciones, tenías que contratar un montonal de actores porque todos eran extras, nada de que personajes por computadora, ¿no? Si ibas a hacer una escena de guerra, tenías que contratar un montonal de gente para los extras, tenías que tener un montonal de vestuario, tenías que tener un montonal de gente en escena, y era carísimo crear superproducciones. Era carísimo, millones y millones de dólares iban ahí. Obviamente tú lo recuperabas ¿en qué? En taquilla, porque todo el mundo quería ver las superproducciones porque era un cine espectacular, de tamaño gigantesco. Estamos hablando de un cine maravilloso, que costaba muchísimo dinero porque además todo era real. No había efectos especiales, entonces había una buena lana metida ahí. Las superproducciones van a ser básicamente la producción, para que vean cuánto duraron las superproducciones, es El Señor de los Anillos. Es lo que marca el fin del cine del cine de superproducción. ¿Por qué? Porque es la última película donde tú vas a encontrar sets construidos, armas reales, donde no todo es por computadora, donde realmente se ve una inversión de dinero multimillonaria. Hoy en día, por ejemplo, una comparación muy rápida, tú ves Black Panther, tú ves la ciudad de fondo, la ciudad está hecha digitalmente, no está ahí, no existe. Es un set, es un bodegón con un montonal de cosas verdes que son digitalizadas, capturadas y listo. En aquel entonces no, sí tenías que construir la locación, tenías que construir el fondo, tenías que hacerlo. Por eso se llamaban superproducciones y eran películas carísimas y además que duraban muchísimo. ¿Por qué? Pues porque si vas a invertir tanta cantidad de dinero no lo vas a hacer para una hora ni una hora y media. Estamos hablando de películas que duraban entre tus 3 horas al menos. Entonces, imagínense, bueno, con decirles que el cine en ese entonces tenían obertura, que es una música que te ponían antes de la película, tenían intermedio, porque las películas eran tan largas que no las podías ver las 3 horas de un jalón, tenías que tener un descanso, entonces te ponían un intermedio y luego finalmente tenías el cierre de la película. Imagínense qué tipo de cine era, pero que va a ser muy famoso en Estados Unidos a nivel mundial. Y obviamente en México no vamos a poder copiar eso, porque no hay. Entonces nosotros vamos a ir por cosas más sencillas. Pero bueno, también estamos hablando de la época en la que ya llega finalmente el cine a color. También eso ténganlo en claro. En Europa la música hall, o también vamos a empezar a hablar de que las orquestas empiezan a hacerse mucho más pequeñas para poder tocar en pequeños lugares, en salones, por eso se llama música hall, y que al final va a derivar eso en un tipo de música que se llama el swing, que el swing también va a ser la música de los jóvenes de los años 30 y que se baila también agitado y de manera revoltosa y también se considera como todo. Cada década ha tenido y cada generación ha tenido su baile indecente. Entonces, para la generación de los 30 el baile indecente era el swing y si tu mamá, tu papá te veía bailando swing, casi casi te consideraban que se te había metido el chamuco y te veían mal. ¿Por qué? Porque era un baile indecente. Así es que esto de que el reggaetón es un baile indecente tampoco no es nuevo. Es común. Cada generación tiene su disque baile indecente y luego resulta que ya no lo es, que ya es parte de la cultura y que está bien visto. Ha pasado antes, y está pasando ahora y seguramente pasará a futuro. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, así funciona el arte. Entonces el swing, que se deriva de esas orquestas europeas del hall, que son orquestas mucho más pequeñitas que tocan música con muchos alientos, con batería y que son muy rítmicos, empiezan a ser muy populares en Estados Unidos. Eso es obviamente la música popular de la gente blanca, porque la gente de color lo que sigue haciendo es el jazz, pero también ahora se empieza a meter muchísimo una onda que es el gospel. El gospel es la música que se canta en las iglesias, que canta la gente afroamericana en las iglesias. Ustedes han visto un poquito de cine, seguramente han visto alguna escena donde tenemos a una gente de color cantando en las iglesias. El gospel, que significa palabra de Dios, viene de la palabra Godspell, de la palabra de Dios, va a ser muy popular entre la gente afroamericana y que va a llevar a otro subgénero musical más adelante que justamente veremos en la década de los 40 y los 50. El Charleston empieza a perder moda porque el swing lo va a suplantar y lo que va a continuar, como les había dicho, es el jazz. Esto es en cuanto a la música y al cine. En México, les repito, nosotros no podíamos darnos el lujo de tener superproducciones, por lo tanto seguíamos hablando de películas con drama humano. Eso sí, ya nos empezamos a alejar de las películas de Pancho Villa y de Zapata
para empezar a contar películas de las personas. La película más importante que vamos a encontrar es Santa. ¿Por qué? Porque Santa está basada en un libro de Federico Gamboa que se llama exactamente igual, Santa, que nos cuenta la historia de una chica que es seducida, engañada para sostener relaciones con un hombre y que luego este hombre la abandona y ella, como obviamente había perdido su castidad, cosa que supuestamente en aquellos entonces era muy valioso, la tacha a su familia de una mujer fácil y una mujer cualquiera y la corren de su casa. La pobre muchacha, al verse sola y desamparada, tiene que tomar una decisión si es entrar a trabajar a una fábrica o dedicarse a la vida alegre. Y se dedica a la vida alegre y el libro de Santa nos cuenta todas las andanzas de esta muchacha en la vida alegre. Un libro satanizado en su época, mal visto en su época y que a alguien se le ocurrió la genial idea de querer convertirla en película. Y obviamente creó un escándalo y fue muy vista en México porque ya ven que a los mexicanos casi ni nos gusta ver todo lo que nos prohíben. Y entonces llenó las salas y además fue la primera película en México que tuvo sonido. Entonces ya no tenías que estar aguantándote a leer letreritos con un pianito de fondo, sino finalmente ya podías escuchar a la gente hablar. Y eso fue un hito. También surge en este periodo el cine ranchero. A ver, allá en el Rancho Grande es la película más importante del cine ranchero. ¿Por qué? Porque es la primera película del cine ranchero. Es una comedia sobre dos amigos que se enamoran de la misma mujer y que se la están peleando uno y el otro, pero es no a nivel drama, sino a nivel comedia, con canciones, con chistes, con cosas así, y que causó también mucha popularidad en México. Y va a estrenar el cine ranchero, porque a partir de ahí se va a establecer todo un género que seguramente ustedes han mega visto, porque el cine ranchero es, bueno, si ustedes han visto películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete haciendo de rancheros, todas esas películas son comedias rancheras, o sea, entran ahí. Y obviamente son películas muy populares en México de esa época y de todavía, porque forman parte del colectivo nacional. Bueno, hasta Pixar sacó algunas películas rancheras cuando estaba haciendo la película de Coco. Entonces, para que se den ustedes idea cómo viene arrastrándose todo esto. Y básicamente estas dos grandes cintas, allá en el Rancho Grande, Santa, van a dar inicio a lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Época de oro del cine mexicano donde vamos a ver muchas películas muy buenas de un alto nivel cinematográfico, porque obviamente al no haber grandes recursos para hacer el cine que estaba haciendo Estados Unidos, el mexicano ingenioso va a tratar de contar historias humanas con una buena fotografía, con una dirección ingeniosa, y esto va a crear un cine, si no es espectacular como el americano, con grandes efectos y con grandes producciones, es un cine muy artístico. Por eso esa es la gran diferencia. Mientras el cine americano se va hacia lo espectacular, el cine mexicano se va hacia lo artístico. Entonces, señalar esas grandes diferencias. Y continúa el cine de héroes revolucionarios. Sí va a continuar, pero vamos, va a ir perdiendo fuerza. Porque finalmente las películas empiezan a convertirse en otra cosa. Ya no se convierten en homenajes ni en panfletos publicitarios, sino empiezan a poco a convertirse en eso, en películas para entretener a la gente y a las masas, ¿no? Respecto a la música, continúa obviamente el bolero, continúa obviamente todos los sones cubanos, pero también empiezan a sonar los guapangos en México. Yo, a lo mejor ustedes no han escuchado guapangos, no se preocupen, yo les voy a poner algunos para que ustedes los conozcan. Y llega finalmente también de Cuba el danzón y de Argentina nos llega el tango. Recuerden que la influencia de la música latina va a ser muy importante en la cultura mexicana. Y finalmente, los músicos mexicanos, tras la obra de la consagración de la primavera, finalmente encuentran el sonido sinfónico, escuchen, sonido sinfónico mexicano, y esto se ve en la obra más importante de la época, que es la Sinfonía India de Carlos Chávez. Ambas se las pondré en los links, como le hice la vez pasada, para que ustedes las puedan escuchar. ¿Sale? Más o menos esto es la cultura de la década de los 30. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir antes de que nos vayamos. ¿No? ¿Seguros? Pues ya está. Entonces, si no tienen dudas, pues vámonos a comer. Supongo que ya tienen hambre. Así es que les deseo una excelente tarde a todos, una buena semana. El próximo lunes no tenemos clase, ¿eh?
No se les olvide eso. El próximo lunes no tenemos clase, es 10 de mayo, entonces no vamos a tener justamente eso. Así que nos veríamos hasta dentro de 15 días, es decir, nos vemos el 17, el lunes 17, ¿sale? Pues cuídense mucho, les deseo una excelente semana a todos, que les vaya muy bien y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Cuídese. Bye a todos, cuídense mucho. Gracias, profe.